El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales que iban del suelo al techo del vestíbulo del edificio Metropolitan, proyectando patrones geométricos de luz sobre los suelos de mármol pulido. Era ese tipo de espacio corporativo que hablaba de dinero y poder, donde cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para impresionar, desde las instalaciones de arte moderno hasta los muebles de diseñador dispuestos en grupos perfectos. En medio de la amplia entrada, Andrew Sterling permanecía de pie cerca de una de las zonas de asientos, con las manos entrelazadas mientras esperaba la llegada de su socio comercial para su reunión de las 9 en punto. Tenía 35 años, cabello castaño oscuro peinado con precisión y un traje gris carbón hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su figura atlética. En su muñeca brillaba un reloj que costaba más que la mayoría de los automóviles mientras consultaba la hora. Como director ejecutivo de Sterling Investments, Andrew había construido una reputación por ser agudo, estratégico y algo distante. No era exactamente desamable, pero mantenía a la gente a distancia. Las relaciones eran transacciones, las emociones, ineficiencias. Así le había enseñado su propio padre, y eso fue lo que lo hizo exitoso. Estaba revisando correos electrónicos en su teléfono cuando escuchó el suave repiqueteo de unos pasos pequeños que se acercaban. Andrew levantó la vista y vio a una niña caminando hacia él con pasos decididos. No podía tener más de 3 años, tenía el cabello castaño claro recogido en 2 coletas adorables que rebotaban mientras se movía. Llevaba un vestido rosa con lunares blancos y un borde de encaje blanco en el dobladillo. En sus pequeñas manos sostenía una bolsa de papel marrón con el logo de Freddy's, impreso en letras rojas, claramente de un restaurante de comida rápida. La niña se detuvo directamente frente a Andrew, lo miró con ojos grandes y sinceros, y dijo en un susurro teatral que probablemente pudo escucharse en todo el vestíbulo: «Olvidaste tu almuerzo, papá». La primera reacción de Andrew fue confusión. Abrió la boca para corregirla, para explicarle que no era su padre, que claramente lo estaba confundiendo con otra persona, pero algo en la expresión de la niña lo detuvo. Parecía ansiosa, casi suplicante, y cuando Andrew miró alrededor del vestíbulo, notó a un hombre cerca de la entrada observándolos intensamente. El hombre rondaba los 40 años, llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, y había algo depredador en la forma en que observaba a la pequeña. Sus ojos eran fríos y calculadores, y había dado un paso en su dirección cuando la niña se acercó a Andrew. Los instintos de Andrew, afinados por años leyendo personas en negociaciones empresariales, gritaban que algo iba muy mal. Esta niña no estaba confundida. Tenía miedo. Y lo había elegido a él, un hombre de negocios bien vestido en un lugar público, como su protección. Sin perder ni un segundo, Andrew sonrió cálidamente y se arrodilló hasta quedar a la altura de la niña, haciendo que su presencia fuera menos intimidante. «Gracias, cariño», dijo suavemente, tomando la bolsa de papel de sus pequeñas manos. «Fue muy considerado de tu parte traerme esto». De cerca, pudo ver con mayor claridad el miedo en sus ojos, el ligero temblor de su labio inferior, la manera nerviosa en que miraba hacia atrás, hacia el hombre junto a la entrada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Andrew suavemente, manteniendo su cuerpo entre la niña y el hombre. «Penny», susurró ella, y luego añadió en voz más alta, claramente para beneficio de cualquiera que estuviera escuchando: «Penny Sterling, como tú, papá». El corazón de Andrew se encogió. Esta niña era lo suficientemente inteligente, incluso a los 3 años, para saber que necesitaba vender esta historia de manera convincente. Incluso había adoptado su apellido, creando una narrativa que sería más difícil de cuestionar para cualquiera. «Bueno, Penny, ¿por qué no te sientas aquí con papá un ratito?», sugirió Andrew, señalando el banco a su lado, posicionándose de modo que pudiera mantener vigilado al hombre cerca de la entrada. «¿Viniste aquí toda sola?». Penny negó con la cabeza, haciendo oscilar sus coletas. «El hombre malo me trajo. Pero no es mi papá. Dijo que me llevaría a ver a mi mamá, pero creo que no decía la verdad. Parece un mentiroso. Tú pareces bueno, así que pensé que quizás podrías ser mi papá fingido y el hombre malo se iría». La lógica simple y desgarradora de una niña tratando de protegerse hizo que a Andrew se le cerrara la garganta. Sacó su teléfono, manteniendo sus movimientos casuales y no amenazantes, y rápidamente escribió un mensaje a la seguridad del edificio con una mano mientras mantenía la otra reconfortantemente sobre el hombro de Penny. «Hiciste exactamente lo correcto, Penny», dijo Andrew,
con voz cálida pero con ojos endurecidos mientras observaba al hombre cerca de la entrada. Muy lista. Tu verdadera mamá debe estar muy orgullosa de ti. Mi mamá es Rebecca Chen, dijo Penny, y Andrew pudo escuchar el anhelo en su voz. Trabaja en un hospital, usa ropa azul y ayuda a personas enfermas. Pero hoy tuvo que trabajar, así que la señora Patterson estaba cuidándome. Luego vino el hombre malo a casa de la señora Patterson y dijo que mi mamá lo había enviado a buscarme. Pero la señora Patterson también parecía asustada. Y cuando el hombre no miraba, ella me susurró que corriera si tenía oportunidad. Así que cuando llegamos aquí y él estaba mirando su teléfono, corrí hacia ti. Andrew sintió como la rabia crecía en su pecho, fría y concentrada. Esta niña había sido separada de su niñera, probablemente por la fuerza o bajo amenaza, y había tenido la presencia mental para escapar y buscar ayuda de un extraño. Había apostado a que Andrew sería seguro, que la protegería, y él estaría condenado si la decepcionaba. Entonces apareció la seguridad, 2 oficiales con uniformes profesionales que habían recibido la alerta de Andrew. Fueron discretos, acercándose desde diferentes ángulos, pero Andrew vio que el hombre junto a la entrada los notó. Su expresión cambió de vigilante a apanicada, y se dio vuelta para marcharse. Ese hombre, dijo Andrew al oficial de seguridad más cercano, señalando. Secuestró a esta niña. No lo dejen salir del edificio. Los oficiales se movieron rápidamente, interceptando al hombre antes de que pudiera llegar a la puerta. Andrew escuchó voces elevadas, negaciones, pero se concentró en Penny, quien se había presed contra su costado, temblando. Ahora estás a salvo, dijo Andrew suavemente. Lo prometo. Los oficiales de seguridad se asegurarán de que ese hombre no pueda hacerte daño, y vamos a encontrar a tu mamá de inmediato. Un oficial de policía llegó en minutos, seguido de un detective que tomó los datos de Penny y el relato de Andrew sobre lo sucedido. Penny permaneció cerca de Andrew todo el tiempo, su pequeña mano aferrada a su chaqueta, y Andrew se encontró respondiendo a esa confianza con una protectividad que no sabía que era capaz de sentir. Su madre es Rebecca Chen, le dijo Andrew al detective. Trabaja en un hospital. La niña dice que fue secuestrada de una niñera llamada la señora Patterson. El detective hizo llamadas y en 20 minutos lograron localizar a Rebecca Chen en el Hospital General de la ciudad. Era una enfermera quirúrgica que había dejado a su hija con una vecina de confianza esa mañana, solo para llegar al trabajo y recibir una llamada frenética informándole que un hombre que decía ser amigo de la familia se había llevado a Penny. Rebecca había llamado inmediatamente a la policía y estaba conduciendo de regreso cruzando la ciudad. Cuando el detective la contactó con la noticia de que su hija estaba a salvo, Andrew esperó con Penny, sentado en el banco del vestíbulo que se había transformado de un espacio corporativo a un refugio. Había cancelado su reunión de las 9 de la mañana, enviado mensajes disculpándose a su socio comercial, y descubrió que no le importaba, ni siquiera un poco, el acuerdo que debían discutir. Nada parecía importante excepto asegurarse de que esta pequeña estuviera bien. Penny se había relajado algo, aunque seguía estallín cerca de Andrew. Le habló de su madre, de su animal de peluche favorito, de la escuela preescolar a la que asistía. Y Andrew escuchó con una atención que usualmente reservaba para informes trimestrales y propuestas de inversión, fascinado por la visión del mundo de esta pequeña persona. ¿Por qué me elegiste?, preguntó Andrew en un momento dado. Había otras personas en el vestíbulo. ¿Por qué pensaste que yo te ayudaría? Penny consideró esto seriamente. Parecías un papá, dijo finalmente. No malo, no aterrador, solo como el papá de alguien que mantendría a sus hijos seguros. Y tienes ojos bondadosos. Mamá dice que siempre puedes verlo en los ojos. Andrew sintió como algo se quebraba en su pecho. Algún muro que había construido alrededor de su corazón años atrás, cuando decidió que el éxito requería distancia emocional. Esta niña había visto bondad en el que él no estaba seguro de poseer. Había confiado en él cuando tenía todas las razones para tener miedo. Y ahora sentía la responsabilidad de demostrar que su confianza no había sido mal colocada. Rebecca Chen llegó 45 minutos después, entrando apresuradamente por las puertas del vestíbulo con su uniforme de enfermera aún puesto y lágrimas corriendo por su rostro. Tenía finales de los 20, cabello oscuro recogido en una coleta práctica y ojos llenos de pánico hasta que se posaron en su hija. Penny. Oh Dios mío, Penny. Mamá. Penny saltó del banco y corrió hacia su madre.
El reencuentro que siguió hizo que todos en el vestíbulo se detuvieran a mirar, muchos con lágrimas en sus propios ojos. Rebecca tomó a su hija en brazos y la sostuvo tan fuerte que parecía que nunca la soltaría, sollozando en el cabello de Penny mientras la pequeña acariciaba la espalda de su madre y decía, «Está bien, mamá. El papá fingido me mantuvo a salvo». Rebecca levantó la vista entonces, sus ojos encontrando los de Andrew, y él vio allí una gratitud tan profunda que fue casi dolorosa de presenciar. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. «Muchas gracias. El detective me contó lo que pasó, cómo vino hacia ti, cómo la protegiste. No sé cómo agradecértelo lo suficiente». Andrew se puso de pie repentinamente, sintiéndose incómodo. «Es una niña muy valiente. Se salvó a sí misma. Realmente, yo solo proporcioné un lugar seguro para estar». «Hiciste más que eso», afirmó Rebecca firmemente. Todavía sostenía a Penny, quien tenía la cara enterrada en el cuello de su madre, y Andrew pudo ver las manos de la enfermera temblando por las secuelas del miedo y el alivio. Podrías haberla ignorado. Podrías haber asumido que era solo una niña confundida y la habrías enviado lejos, pero no lo hiciste. Viste que necesitaba ayuda y la ayudaste. El detective se acercó entonces con más preguntas para Rebecca, y Andrew retrocedió, dándoles espacio. Probablemente debería subir a su oficina, intentar salvar algo de su jornada laboral. Pero se encontró renuente a irse, sin querer alejarse de esta pequeña que lo había llamado papá, y había confiado en él para mantenerla a salvo. Mientras el detective terminaba sus preguntas y comenzaba a explicar el arresto, el hombre tenía una orden de captura por secuestro en otro estado, parte de una disputa de custodia que había salido terriblemente mal. Rebecca volvió hacia Andrew con Penny aún en brazos. «Lo siento», dijo Rebecca. «Ni siquiera obtuve tu nombre. Me gustaría saber quién salvó la vida de mi hija. Andrew Sterling. Y no salvé su vida. Ella se salvó a sí misma al ser lo suficientemente lista y valiente como para pedir ayuda». Rebecca sonrió entre lágrimas. «Andrew Sterling, el CEO de Sterling Investments. Te reconozco del directorio del edificio. Penny eligió bien cuando te eligió a ti. Dijo que parecía el papá de alguien», dijo Andrew, y no pudo evitar un tono de asombro en su voz. «Que tenía ojos bondadosos». «Los tienes», dijo Rebecca suavemente. «En ambos aspectos». Hizo una pausa y luego añadió, «No sé cómo recompensarte por lo que hiciste hoy». «No tienes que recompensarme. Solo estoy feliz de que ella esté a salvo, de que ambas estén a salvo». Penny levantó la cabeza del hombro de su madre y miró a Andrew. «¿Seguirás siendo mi papá fingido a veces?», preguntó. «Aunque el hombre malo ya se fue y ya no necesito protección». Andrew sintió cómo se le cerraba la garganta. «Sería un honor ser tu papá fingido cuando quieras, Penny». Rebecca pareció sorprendida, luego conmovida. «¿Te gustaría tomar un café algún día? No como una cita ni nada», añadió rápidamente. «Solo como agradecimiento. Y quizás para que Penny pueda verte de nuevo. Creo que se ha encariñado». Andrew pensó en su agenda, en las reuniones, llamadas de conferencia y cenas de negocios que llenaban su calendario. Pensó en el apartamento vacío en el ático al que regresaba cada noche, en el silencio que lo recibía, en la soledad que se había convencido era el precio del éxito. Y pensó en cómo se había sentido al tener a una pequeña confiando en él, al ser llamado papá, incluso en broma, al ser visto como alguien amable, seguro y digno de acudir en un momento de miedo. «Me gustaría mucho», dijo Andrew. «Un café suena perfecto». Intercambiaron números de teléfono. Y mientras Rebecca se preparaba para llevar a Penny a casa, la pequeña insistió en abrazar a Andrew para despedirse. Él se arrodilló y dejó que ella envolviera sus pequeños brazos alrededor de su cuello, y sintió como algo en su corazón que había estado congelado durante años comenzaba a descongelarse. «Gracias por ser mi papá fingido», susurró Penny en su oído. «Eres realmente bueno en eso». «Gracias por confiar en mí», susurró Andrew de vuelta. «Eres una niña muy valiente». Mientras Rebecca sacaba a Penny del vestíbulo, la pequeña saludó con la mano a Andrew sobre el hombro de su madre, y él devolvió el saludo, permaneciendo allí mucho después de que desaparecieran tras las puertas. Su asistente llamó entonces, recordándole su reunión de las 11 de la mañana, preguntando si subiría a la oficina. Andrew miró su teléfono, su agenda llena de citas importantes y decisiones cruciales, y se sintió diferente a como se había sentido apenas 2 horas antes. Una pequeña lo había llamado
papá, y al hacerlo, le había recordado algo que había olvidado, que el éxito medido solo en dólares y acuerdos es hueco, que lo más importante que podía hacer con su posición y su poder era usarlo para proteger a quienes necesitaban protección, que la bondad no es debilidad y la compasión no es ineficiencia, que ser el lugar seguro de alguien, incluso en broma, importa más que cualquier acuerdo empresarial jamás logrado. Andrew subió a su oficina, pero transitó el resto de su día de manera diferente. Fue más paciente con su personal, más reflexivo sobre el impacto de sus decisiones, más consciente de que cada persona que encontraba era el hijo de alguien, el ser querido de alguien, alguien que merecía ser tratado con dignidad y bondad. Y cuando Rebecca le envió un mensaje 3 días después preguntando si le gustaría reunirse con ellas en el parque para ese café, Andrew despejó su sábado por la tarde sin dudarlo ni un segundo. Las encontró junto al área de juegos. Penny corría con energía desbordante mientras Rebecca observaba desde un banco, luciendo más descansada que aquel día en el vestíbulo. Cuando Penny vio a Andrew, chilló de alegría y corrió hacia él. Él la atrapó mientras saltaba, girándola mientras ella reía. «Papá fingido», exclamó. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», dijo Andrew, bajándola suavemente. «Prometí que lo haría». Pasaron la tarde juntos, simplemente conversando mientras Penny jugaba. Rebecca le habló de su vida como madre soltera, del padre de Penny que se fue antes de que ella naciera, de los desafíos de equilibrar una exigente carrera de enfermería con criar a una hija sola. Andrew le habló de su propia vida, del imperio que había construido y de la soledad que le trajo, de cómo Penny había cambiado algo fundamental en él cuando eligió confiar en él. «Ella tiene el don de ver lo bueno en las personas», dijo Rebecca, observando a su hija en los columpios. «Incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. Vio algo en mí que había olvidado que existía», admitió Andrew. «O quizás algo que me había convencido de que no era importante. De cualquier manera, me recordó lo que realmente importa». Cuando el sol comenzó a ponerse y se preparaban para irse, Penny tomó la mano de Andrew y dijo, «Puedes ser mi papá fingido de nuevo la próxima semana». Andrew miró a Rebecca, quien asintió con una sonrisa, y luego bajó la vista hacia la pequeña que había entrado en su vida cargando una bolsa de comida rápida y una necesidad desesperada de protección. «¿Qué tal si soy tu papá fingido tantas veces como quieras?», dijo. «Estaría bien eso». El rostro de Penny se iluminó. Cada semana. Y así comenzó una tradición que duró no solo semanas, sino meses y luego años. Andrew se convirtió en una presencia permanente en la vida de Penny y Rebecca, apareciendo en visitas al parque, fiestas de cumpleaños y graduaciones de preescolar. Fue el papá fingido de Penny. Y luego, en algún momento del camino, se convirtió en algo más. Se convirtió en alguien que importaba para ellas, y ellas se convirtieron en personas que importaban para él. Las citas para café de Rebecca y Andrew se transformaron en cenas, y las cenas en una relación construida sobre respeto mutuo y amor creciente. Y Penny, quien había tomado una apuesta aterradora basada en la bondad de un extraño, ganó una figura paterna que la adoraba. Y eventualmente, cuando Andrew le pidió matrimonio a Rebecca 2 años después de aquel día en el vestíbulo, se convirtió en un papá real, que hacía oficial al fingido. El día de su boda, Penny fue la dama de honor, usando un vestido rosa similar al que llevaba aquel primer día. Y durante la recepción, Andrew se arrodilló a su nivel, tal como lo había hecho en el vestíbulo, y le entregó una pequeña caja. «¿Qué es esto?», preguntó Penny, con los ojos muy abiertos. «Ábrelo». Dentro había un collar con un pequeño colgante que decía, «La niña de papá». «Fuiste mi papá fingido», dijo Penny, tocando el colgante con asombro. «Y ahora eres mi papá real». «Siempre fui tu papá real», dijo Andrew, con la voz espesa por la emoción. «Desde el momento en que confiaste en mí para mantenerte a salvo. Eso me hizo tu papá en todas las formas que importan». Penny lanzó sus brazos alrededor del cuello de Andrew, y él la sostuvo cerca, a esta niña valiente que cambió su vida al acercarse a un extraño y susurrar, «Olvidaste tu almuerzo, papá». Ella le había dado un título que no había ganado, le había confiado una responsabilidad que no había pedido. Y al hacerlo, le había dado el regalo más grande que jamás había recibido, el regalo de la familia, del amor, de un propósito más allá de las ganancias. El regalo de ser el papá de alguien, primero fingido y luego real, y descubrir que era el papel que estaba destinado a desempeñar todo el tiempo.
Todo porque una niña de 3 años con coletas y una bolsa de comida rápida lo había mirado y visto bondad. Lo había elegido como su protector. Lo había llamado papá, cuando no lo era. Y al estar a la altura de su confianza, Andrew se había convertido en el hombre que ella siempre creyó que era, el hombre de ojos bondadosos que mantiene seguras a las niñas pequeñas, el hombre que demostró que a veces el acuerdo más importante que jamás harás es ese pacto no spoken, donde un niño confía en ti con su seguridad y tú decides ser digno de esa confianza. El hombre que aprendió que ser llamado papá, incluso en broma, era el mayor honor que jamás había recibido y el mayor éxito que jamás había logrado.